millones de pacientes en todo el mundo. Que cuando alguien quiere decirle a otro te quiero, lo hace con las palabras que le salga, y cuando alguien quiere expresar su dolor, también. Que describa cómo le salga, y cómo le salga es llorando con su dolor. Madre primeriza, está desesperada, no sabe qué hacer con su bebé, va a llamar. No lo va a hacer por escrito porque no le dan los dedos para hacerlo. Buenos días a todos, muy buenos días a nuestra audiencia. Bienvenidos a Beyond Care Talks, que es un espacio de Boston Scientific para conectar con líderes que innovan, colaboran y construyen el futuro de la salud. Y el día de hoy estoy con Andrea Mandelbaum, que es fundadora y CEO de Sanare, que es una empresa que ha revolucionado la inteligencia artificial en salud. Andrea ha liderado una plataforma omnicanal multilingüe que ya ha impactado más de 5 millones de pacientes en todo el mundo y que tienes una meta bien ambiciosa y es llegar a 20 millones en los próximos años. Tienes una visión hoy aquí y es demostrar que la IA no tiene que ser fría, no tiene que ser distante, sino que puede tener corazón. Andrea, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por estar aquí. No, un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias. Bueno, Andrea, hoy nos traes un concepto bien interesante y es una IA con corazón, y que suena casi poético, pero también profundamente necesario en el sector salud. Y la primera pregunta sería, ¿qué es eso de tener una IA humana en salud? ¿Qué es eso para ti? A ver, hay dos cosas que hacemos los humanos y cuando expresamos lo hacemos de manera visceral, y es el amor y el dolor. Y ahí es cuando usamos nuestro lenguaje más profundo y natural, que cuando alguien quiere decirle a otro te quiero, lo hace con las palabras que le salga, y cuando alguien quiere expresar su dolor, también. Por eso es tan importante que una IA pueda entender el lenguaje natural a ese paciente. Nosotros tenemos un triage que lo que hace es que toma lo que el paciente puede describir de sus dolores, de cómo se siente, el lenguaje natural. No le hacemos usar botones, no le decimos que tiene que usar palabras específicas, sino que describa cómo le salga. Y cómo le salga es llorando con su dolor, con sus, cómo lo siente realmente. Pero sobre todo nosotros lo tenemos tropicalizado para cada país y cada ciudad. Entonces la idea de que diga me va a dar un algo, me va a dar un síncope, son expresiones que son locales, y eso es lo que entiende la IA, que entiende el contexto de lo que el paciente está diciendo. Esa asertividad que nosotros logramos está en el 98%. Si yo pusiera botones para usar con una IA, no lo comprendería de la misma manera, porque al final el paciente tiene que adaptarse a lo que le estamos ofreciendo, y en este caso lo que hace la plataforma es adaptarse al paciente. Eso es empatía absoluta. Entonces, una persona que tiene algún síntoma, algún dolor, simplemente toma su celular, describe qué es lo que está sintiendo y al otro lado va a tener una inteligencia artificial que le responde y lo guía. Y eso es diferente al chatbot que nosotros estamos acostumbrados de cuál es la Correcto. opción que tú quieres, opción uno, opción 2, opción 3, que está deshumanizada. Sí, pero no solamente el tema de que tenga omnicanalidad, también hace que, por ejemplo, nosotros, cada uno de nosotros, dependiendo de la situación en la que estamos, nos gusta hablar por teléfono o nos gusta chatear. Si es para pedir un turno sin mucha urgencia, en general la chateamos. Pero, por ejemplo, un adulto mayor necesita hablar. Están acostumbrados a hablar y necesitan describir sus síntomas. Una madre primeriza está desesperada, no sabe qué hacer con su bebé, va a llamar. No lo va a hacer por escrito porque no le dan los dedos para hacerlo. Entonces, la idea es que nosotros nos adaptamos al paciente en su situación también, porque nosotros mismos utilizamos distintos canales de acuerdo a la situación y a la desesperación. Y la idea de que esté en cualquier momento, en cualquier lugar conectado, que lo pueda usar
desde una casa donde se encuentre el paciente, porque nosotros estamos integrados a su historia clínica y sabemos quién es el paciente, sabemos si tiene antecedentes y esa guía lo va a ir guiando y le va a ir haciendo preguntas adicionales para entender cuál es su nivel de riesgo y hacerle un direccionamiento adecuado. Yo te tengo una pregunta bien desafiante porque parece ser que la IA va a ser mejor hasta que la propia atención humana. ¿Y cómo vemos espacios donde la IA no reemplace, pero complemente el actuar médico? A ver, yo hace 15 años que trabajo con IA y conozco todas sus ventajas y sus desventajas y las posibles riesgos que puede llegar a tener. Nosotros los motores, como son para salud, los hemos desarrollado nosotros y están muy controlados. Si nosotros nos conectamos directamente a ChatGPT, tiene alucinaciones muy grandes. Altman esta semana le hicieron un reportaje y dijo, no pueden confiar en esto porque tiene todavía muchas alucinaciones. Entonces, en salud tiene que estar muy controlado. Por eso desarrollamos motores que lo que hacen principalmente es colaboran con el equipo médico. Nosotros lo que hacemos es complementar. No creemos que la IA tenga que resolver. Sí creemos que es la que sugiere al médico qué hacer. Cuando nosotros hacemos este triage, al médico le damos un paquete de información que es cuál es el nivel de riesgo, cuáles son los síntomas, cuál es la categoría, qué exámenes se le recomienda, el CIE 10 o el CIE 11, pero es el médico con la clínica el que decide cuál es el diagnóstico de ese paciente y no la IA. Y el médico después tenemos todo lo que es speech to text. Lo que queremos es que el médico pueda volver a mirar al paciente a los ojos y pueda atenderlo desde un lado mucho más humano y no que esté haciendo data entry. 70% del tiempo del médico es ingresar datos administrativos. Ningún médico le interesa eso. Los médicos quieren estar con el paciente, quieren diagnosticar, quieren estar en contacto con el paciente. Nuestra plataforma lo que hace es que sugiere el tratamiento, sugiere los exámenes, pero no reemplaza. Y esto me lleva a una pregunta bien interesante. Con toda la proliferación, por ejemplo, de ChatGPT y en su momento Google, cuando las personas tenían cualquier tipo de dolor, iban, buscaban en Google y se automedicaban. Hoy tú ves estos mismos riesgos, por ejemplo, con un ChatGPT y cómo Sanare con su plataforma evitaría ese tipo de riesgos hacia el paciente normal que piensa IA es cualquier cosa, o ChatGPT o Gemini, eso es IA, y la IA me sana, o si tengo un dolor sabe qué es lo que tengo que hacer. ¿Cuál es el mensaje para las personas que están pensando o en utilizar inteligencia artificial para su propio automedicación o personas del sector salud que dicen, yo quiero utilizar inteligencia artificial, de tener unos parámetros de una IA que recomiende que trabaje en cooperación con el sistema de salud, pero más no que gestione 100% por parte de ella? Ah, salió un informe ahora que entre el 25 y el 30% de la gente está consultando la IA para cuando describe síntomas. ¿Cuál es el problema? Por algo el médico es médico y ha estudiado tanto. Entonces, el paciente cuando describe los síntomas pierde el contexto. No está contando cuál es su historia clínica, no está contando cuáles son sus antecedentes. La IA cuando va a tomar solamente lo de los síntomas es lo mismo que si lo dijera un niño de 8 años, que si lo dice una persona que es cardíaca. Entonces, la situación no es la misma. Pero la IA va a darle el mismo resultado en dos situaciones que son completamente diferentes. Todas estas plataformas sirven, pero hay que ver de vuelta las alucinaciones, hay que ver que el contexto. Por eso me parece que una entidad de salud o un médico no debería usarlo tan libremente, sí, si lo va complementando con su conocimiento, si tendría que poner mucho trabajo del médico para poner en cada caso, porque tiene que contar la historia clínica, los síntomas que está viviendo, los exámenes que se hizo. Todo eso nosotros ya lo tenemos integrado y ahí es donde colabora con el médico en el diagnóstico y tratamiento, pero no aislado. Nada aislado funciona bien. Es fuera de Claro, contexto. Y claro. cuando la gente lo hace desde su casa, el problema es que cae en lo que es casi como ir a una farmacia, contarle los síntomas y comprarse un medicamento y automedicarse.
Cuando una persona está teniendo quizás una situación grave y se automedica, con el tiempo va a venir con un caso mucho más agravado. Entonces, lo ideal es cuando tiene un problema consultar sí, con el triage y con el médico, pero para que sea correctamente diagnosticado y prevenir. En esa interacción actual en la que dices hay riesgos, y yo quisiera parafrasear y entender lo que hace Sanare, y es una inteligencia artificial que a diferencia de ChatGPT, Gemini o cualquiera de la que nosotros conozcamos, no busca darte una solución, sino busca dar información al médico para que pueda tener una mejor atención. Pero de cara al paciente, sí puede generar esa empatía, alguien que lo escuche y atención temprana. Hoy tenemos personas que tal vez tienen miedo a inteligencia artificial, otras que tal vez la sobreutilizan y confían demasiado en ella. ¿Cómo crees que es la interacción o será la interacción en los próximos años de un paciente del sector salud con la inteligencia artificial? Nosotros en Sanare ya tenemos previsto todo un ecosistema que nuestro objetivo es que haya pacientes más sanos, ¿no? Y que puedan cumplir con los tratamientos. Los niveles de adherencia en los tratamientos de los pacientes, tanto algo sencillo como una infección urinaria, como crónicos, está en el 40% en toda Latinoamérica. Nosotros con nuestra plataforma lo estamos llevando al 85%. Y cuando digo adherencia, no estoy hablando de toma de medicamentos, porque eso es mucho más fácil. La gente lo toma y, digamos, es más sencillo ese seguimiento. El tema de adherencia tiene que ver con el cambio estructural de ese tratamiento, cambio de hábitos. En general, los pacientes tienen más de una condición, es diabético oncológico, ya en los pacientes no hay pacientes con una sola condición. Y nosotros tomamos al paciente de una manera holística. Entonces, ese seguimiento, hoy por hoy nosotros decimos, somos el asistente del paciente, ¿no? Y lo vamos acompañando durante toda su vida. Mañana va a ser un coach, va a ayudar mucho más a ese paciente cuando lo conozcamos más. Por ahora lo estamos asistiendo porque estamos en etapas muy tempranas a nivel cultural de los pacientes. Todavía los pacientes están en no puedo cumplir ni siquiera mi primera etapa de tratamiento. Por eso no podemos ya darles niveles más altos. Primero necesitamos que cumpla el tratamiento para después sofisticar y ayudarlo en otros aspectos de la vida. Pero en principio nuestra idea es en ir acompañándolo para que se haga sus exámenes, se haga sus controles, para que cuando tiene síntomas consulte al médico, o sea, que vaya entendiendo que puede tener un asistente que lo va a ir acompañando y le va a ir recordando todos sus momentos. Excelente, Andrea. Bueno, nosotros tenemos varias personas escuchándonos en este momento aquí en Congreso de la OES, y la pregunta que se pueden estar haciendo es, ok, hay una plataforma que está en diferentes países, supongo que existirán muchísimos proyectos y muchos casos de éxito en donde ya está funcionando, pero si yo tengo una idea, un proyecto, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Cómo campaña Sanare? ¿Cómo funciona? ¿Cuál sería la visual para decir quiero bajar esto a tierra y qué proyecto yo podría ejecutar, qué podría hacer? Danos un ejemplo de cómo acompaña Sanare a esa primera implementación. A ver, Sanare tiene como varias etapas que empieza en el paciente, en lo que es la atención primaria, que es urgencias y ambulatorio, exámenes médicos y después todo lo que es tratamiento, digamos, como para ponerlo en tres niveles. Dentro de ellos hay servicios y motores de inteligencia artificial desarrollados para profundizar. Lo que nosotros hacemos es que les presentamos todo a la entidad, a la prestadora de salud, y está armado como si fuera un Lego. Entonces, pueden empezar con casos de uso muy pequeños para ir probándolo. En general, después tenemos un roadmap que se va desarrollando, pero no es necesario tampoco contratar la plataforma completa, sino que se puede contratar un módulo únicamente. Dame un ejemplo de un modo básico, por ejemplo. Un módulo, por ejemplo, el triage. Nosotros tenemos para cada uno de nuestros clientes un triage, a ver, uno que es general, porque cubrimos todas las patologías,
Em, pero después se adapta para cada una de las entidades. Hay entidades y que todo depende del objetivo que tengan, ¿no? Entonces, cada una de las entidades lo va a utilizar de maneras diferentes, o para sus urgencias, o para la derivación de especialistas. Entonces, trabajamos mucho con la entidad de cuál es el objetivo que están buscando. Quieren eficiencia, quieren descomprimir las urgencias, quieren bajar costos, cuál es el objetivo principal que están buscando. Y ahí co-creamos la modalidad que queremos darle a ese triage. Una vez que ese triage se pone, nos ponemos de acuerdo y lo trabajamos en conjunto, ese triage es de ellos. Yo ya no lo puedo llevar en ese formato a otro porque su forma de comunicarse con sus pacientes, su trazabilidad va a ser diferente. Entonces, cada uno se va haciendo a medida de cada entidad. Y después se sigue desarrollando lo que es el ecosistema. Pero en general es bueno empezar con algo pequeño para que vayan entendiendo tanto pacientes como enfermeros y médicos cómo funciona. Excelente. El mensaje que me llevo es que las capacidades técnicas ya están listas, Sí, los problemas están, es un ejercicio de co-creación para decir, correcto. iniciemos en pequeño, vayamos avanzando, miremos un caso de uso, pero se puede ejecutar Sí, sin y problema. también la barrera en términos de costos, si alguno se lo está preguntando, no es tan alta, porque en realidad esto es pago por uso. Nosotros ya lo tenemos desarrollado. No tienen que pagar un setup para integrarnos, no tienen que pagar ningún desarrollo inicial. Esto ya existe y solamente pagan por lo consumido. O sea que no hay barreras. Nosotros tratamos de que esto lo tenga cada vez más gente para que les facilite y que les mejore la atención médica a los pacientes. Excelente. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por estar en esta corta pero de gran valor cápsula. Y a todas las personas que están acá, si este tema les interesa, entender cómo funciona la IA con corazón, cómo es que se pueden generar este tipo de algoritmos, cómo es que yo puedo llevar un caso de uso al servicio en donde trabajo, bueno, los invito a que hablen con Andrea, conozcan la propuesta de Sanare, prueben la herramienta, le puedan hacer preguntas. Y bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Este es otro capítulo de Beyond Care Talks, un espacio donde la tecnología se encuentra con el propósito y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias, Muchas Andrea. gracias.